Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos a un invitado que ha sido una de las personas de esta nueva generación de líderes de innovación en la región que está impulsando muchísimo la innovación corporativa y cómo se vive. El capítulo y el episodio de hoy se llama Asegurando la innovación en Grupo INS. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo está Aldo? Percival, ¿todo bien? Encantado de tenerte por aquí, o sea, que nos cuentes más de tus experiencias, de cómo has ejecutado todos los procesos de innovación, qué ha pasado por tu mente. Y eso vamos a hablar un poquito, que es parte, ¿verdad? De cómo se ve la innovación desde tu perspectiva también. Muchas gracias. Así También es. aquí. Ama, hemos seguido mucho tu trayectoria, sabemos que has hecho un gran esfuerzo por liderar y transformar y sobre todo poner la innovación en el centro de una de las empresas más grandes de la región de Centroamérica, ¿verdad? Y platícanos un poco quién es Juan Manuel Cordero para que la gente te conozca. Gracias, Aldo. Bueno, Juan Manuel Cordero es una persona que tiene 38 años, ya 6 años en específico metido en lo que es en la parte de innovación, pero que he ido aprendiendo poco a poco y he tenido la oportunidad tanto de, de irme por la vía primero de mercadeo. Precisamente mi primera carrera fue mercadeo. Empecé estudiando informática y por esas cosas de ahí es donde empieza uno a ver la innovación, ¿verdad? Hubo un cambio, llego a mercadeo y luego se me da la oportunidad de innovación. Estos 6 años han sido específicamente de mucho aprendizaje y cambio, pero si pudiera decir cómo llegué al mundo de la innovación, pienso que hay dos cosas personales o dos partes personales Ujú. importantes y una profesional. Lo primero, personal, muy importante, la persona que está a la par de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque le permite, ¿verdad? Mi esposa es alguien que me permite que yo vuele, ¿verdad? Y yo creo que eso, cuando uno lo empujan, eso es muy importante. Tengo 2 niños, ¿verdad? Y no hay nadie más en la parte de niños que lo haga pensar a uno diferente que precisamente ellos, ¿verdad? Cuando hacen tantas cosas o empiezan a pedir algo. Pero en la parte profesional, precisamente lo terminar el empujón de cómo llego a la parte de innovación, precisamente por los cambios que se venían dando a nivel de la empresa y porque Ujú. simplemente, ¿verdad? Una persona ya vio todo eso, me habló y de un pronto a otro dijimos, bueno, nos podemos meter en este mundo de la innovación. Más de 6 años después, ahora estamos acá, ¿verdad? En la parte Sí. ya liderando la innovación en el INSS. Juan Manuel, yo tengo ahora que mencionas esto y creo que dijiste algo que me siento muy identificado con tu proceso de innovación. Yo creo que muchos de los que innovan no solo llegaron a innovar porque un día se les ocurrió estar en el departamento de innovación y de aquí caí, ¿qué me quedó? Pero dijiste algo, fui tecnólogo, me gustaba marketing, me gustó, o sea, como fuiste experimentando diferentes áreas y no te sentías cómodo hasta llegar a No. innovación, hasta decir, encontré el charco, o encontré qué me gusta, esta es mi pasión, o contame un poco más. Sí, claro, porque se empezaron a dar varias cosas. Ujú. Digamos, desde la parte de informática, creo que uno ve todo lo que es una parte muy seca por ejemplo, cuando usted empieza a programar y demás, se ve algo como muy seco de lo que puede ser el final para un usuario. Cuando yo empiezo en la parte de mercadeo, empiezo a ver cómo poderle llegar a los usuarios de la mejor manera y entonces se empiezan a identificar oportunidades, pero también dolores, ¿verdad? En el mercadeo también Claro. a veces se ven los dolores. Algo se me une por ahí que tal vez no lo mencioné al principio, ¿verdad? Empiezo también a ser profesor en una de las áreas también de mercadeo y gestión de la parte de emprendedurismo. Entonces, de un pronto a otro empiezan como a hacer esos cambios, ¿verdad? Como a que a uno se le empiezan a enlazar las cosas Ujú. y creo que también hubo un momento donde empieza, tal vez fue positivo o negativo para algunos, ¿verdad? Empieza a salir mucho la palabra innovación, 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 ¿verdad? Ujú. Y nos damos cuenta que innovación nos permite acercarnos mucho a lo que el usuario verdaderamente necesita.
Creo que todo Claro. eso se une precisamente para estar aquí. Sí. Voy a retomar algo que dijo Percy y lo que comentabas de dónde nació esta chispa de innovación y que creo que es algo que traen todas las personas que quieren innovar en las organizaciones, que es esta capacidad de ser, de estar en constante experimentación y transformación a través de hábitos. De hecho, la semana pasada leía un artículo del MIT que decía que una de las cosas que teníamos que hacer todos ahora en la era de la IA es estar constantemente en un proceso de experimentación, ¿verdad? Todos los días hacer un experimento de algo en tu casa, en cualquier lugar, y eso me llamó mucho la atención. Ahora, Juan Manuel, para nadie es un secreto y lo hemos vivido en el mundo corporativo. Quebrar el molde cuesta muchísimo, ¿verdad? Es algo que desgasta mucho emocionalmente inclusive, pero empecemos definiendo qué es innovación desde tu perspectiva y en Grupo INS. Ok, si lo conectamos con todo lo que he venido diciendo, ¿verdad? Yo diría que, y lo conectamos a la parte también de seguros, podría decir que innovación es menos fricción en momentos críticos Ujú, del cliente. ¿Qué quiere decir? Que a veces no basta con que algo sea cool, digamos, ¿verdad? Como se dice directamente, sino que hay que encontrar cosas que tengan que ser sostenibles en riesgo y por ejemplo, si lo veo ya directamente con la empresa, sostenible en riesgo, en reputación y en regulación, ¿verdad? Porque precisamente el mercado de seguros tiende a tener una regulación muy alta. Entonces, en seguros, prácticamente innovar es anticipar, es prevenir, ¿verdad? Y simplificar que creería que por ahí pueden ser tres palabras importantes que nos pueden ayudar a cómo definir innovación en este sector. Ujú. Entendiendo esto que mencionas, Juan Manuel, pregunta ácida, como dirían. ¿Vos sientes que tu organización innova o solo hace reuniones innovadoras? Ay, qué importante. que Sí, puñalada. sí, vio, pero esto no lo habíamos, no. Vean, yo en este momento creo que con toda la estrategia que se está llevando desde la innovación, creo que la empresa ya está alcanzando momentos donde sí puede innovar y sí ha innovado. Y se han convertido esas reuniones de innovación o innovadoras, ¿verdad? Ujú, En precisamente más bien espacios donde lo que decía ahora, buscamos que hayan menos fricción en momentos críticos, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Entonces, creo que estamos en esa transformación hacia la innovación. Es que donde me dices esto, me pongo a decir que claro, qué tensión para una organización como la que vos estás, donde innovar significa también confianza, de que las personas necesitan saber que no les estás vendiendo un helado, simplemente no me va a gustar, les estás vendiendo algo que puede hasta cambiar su forma de vida, depende de lo que suceda. Entonces, tal vez pienso mucho en eso que di, innovas y pensás en hacer cosas, pero al final tiene que haber una innovación en cómo hasta mejorar esa confianza de cada uno de los clientes. Y ahí es donde para mí, tal vez en tu organización se vuelve todo un reto y tiene mucho que ver en cómo hacemos para llevar esa semilla disruptiva que nos estás planteando, pero no puede afectar a las personas una locura ujú. que nos pongamos a hacer porque queríamos experimentar a ver qué pensaban las personas. A veces hacen una pregunta importante en la parte de seguros y tal vez se los pueda hacer a ustedes. ¿Uno de ustedes alguna vez se ha levantado y lo primero que piensa es voy a ir a comprar un seguro? Yo creo que esa es una respuesta muy obvia, muy difícilmente, no, nos levantamos porque o pensamos puedo comprar desayuno, leche o lo que sea. El seguro es algo que no Mm, se puede tocar, es algo intangible. Entonces imagínese aún cómo es llevar esa innovación hacia un producto o servicio que puede ir hacia la parte de seguro, ¿verdad? sí, eso es muy complejo porque a nivel de innovación, los productos intangibles solo aparecen cuando estás en estado de urgencia, ¿verdad? Ujú, Entonces,
es muy complejo visibilizar la necesidad o crear la necesidad y el hábito de comprar un seguro. Ahora, Juanma, mucha gente nos ve en Guate, mucha gente nos ve en México, Panamá, Honduras, El Salvador. ¿Qué es Grupo INS y por qué Grupo INS tiene el derecho de innovar? Bueno, vean, yo me atreví a hacerle algo muy gráfico también a todos los que nos ven y también es un gusto eh, a los hermanos de Guatemala. Creo que ahí ya estoy presentando. Ujú, Sí. ahí se ve. Sí, bueno, vean, primero voy a iniciar con esa parte del centro. Yo no sé si ustedes lo han visto o demás, o les ha salido ahí en algún ad del, no sé, en cualquiera de las redes, ¿verdad? Pero este jueguito que a veces sale, precisamente nos muestra a veces una realidad que yo la comparé con algo que podríamos estar haciendo en la empresa. Ujú, ¿Verdad? ¿Cómo una persona puede empezar a hacer un cambio en tantísimas personas? Llamemos esto como los rojos, ¿verdad? Pero que poco a poco se van adheriendo otras personas, ¿verdad? Definitivamente no es como el juego que vamos matando, más bien aquí vamos adheriendo, ¿verdad? Personas, pero yo esto que hemos venido haciendo en el INS lo comparo con eso, ¿verdad? Se ha ganado credibilidad y más, pero bueno, primero el INS. El INS, tal vez a poner datos interesantes que pueden ser esas características del juego como pruebas, ¿verdad? El INS es hoy una empresa muy sólida y rentable acá en Costa ujú, Rica, una empresa de seguros, es una empresa semipública, que quiere decir que pertenece al Estado, pero también es comercial, o sea, tenemos que ir a vender seguros y competir ujú. en el mercado. Eh, Somos el número uno en primas de Centroamérica y Caribe. Entonces ahí ponemos otro. Hijo de mi alma, aquí hay algo más por Palomita, ahí. palomita, palomita Sí, blanca. Check, check. ajá, un cheque más, ¿verdad? Eh, Hemos venido definiendo una estrategia clara de Ujú, transformación que precisamente está planteada en la parte estratégica, ¿verdad? Pero además contamos con más de 7,000 personas, ¿verdad? Aquí incluimos ujú, a Casa Matriz, que es el INS, a subsidiarias que tenemos, incluso al Cuerpo de Bomberos que también está adscrito al INS. Entonces, ujú, eh, desde acá se lidera no solamente la innovación, digamos, de Casa Matriz, sino que también la innovación hacia esas acciones que se están generando al grupo. Entonces, claro está que cuando mostramos todas estas características, estamos hablando de que es una empresa ¿verdad? Bastante importante y sólida además, eh, compitiendo en un mercado de seguros ujú, que, si bien es cierto, a veces se logra ver que el mercado de seguros es bastante tradicionalista o tal vez como que lo detiene muchas cosas, eh, yo creo que ya ese mercado está siendo absorbido por tantas tendencias y se ha dado ujú. cuenta que tiene que ir más rápido, ¿verdad? Entonces, ese es el INS, tal vez dibujado o más bien visto en esta imagen de un juego. Tengo una pregunta curiosa. Explícanos el icono del área de innovación. Ah, claro. En la esquina inferior derecha del slide. Sí, bueno, es algo muy importante. Tiene muchas cosas claras. El INS tiene como un identificador precisamente lo que ustedes ven en la parte superior derecha de la pantalla, que es el arbolito. Ujú, Este Ujú. arbolito es el arbolito de Guanacaste. Y conforme ha pasado los años, pues se ha venido relacionando. Cuando nosotros empezamos a hacer un cambio en innovación para el INS, tuvimos que empezar a acercarnos a las personas. Y para eso, el identificador que existía antes no era tan cercano a las personas. Hicimos como precisamente un proceso de innovación. Empezamos a preguntar a las personas, prototipamos ¿verdad? Los diseños, les preguntamos a las personas y resulta que muchas de las personas se sentían más acorde a la propuesta de algo parecido también al arbolito, que les ingresa solidez y demás y mucha pertenencia. Pero necesitábamos algo más, necesitábamos que las personas también sintieran que debíamos conectar. Y eso es algo que la empresa desde innovación ha venido trabajando, cómo poder ser más Qué colaborativo, bien, ¿verdad? Entonces, por eso es la forma de un arbolito que tiene sus ramas. Esas ramas están identificadas en las personas y en las subsidiarias
y que eso que les encierra, ¿verdad? Precisamente no solamente es protección, sino también cómo podemos ir evolucionando, avanzando y dando frutos desde la innovación. Ahora que mencionas esto, me encanta la analogía que haces, porque estaba pensando que termina siendo innovar sin perder la esencia. O sea, tiene la esencia de que Lean nace con este en su logo, con este árbol, pero estás evolucionando. No es que el árbol puede generar confianza, protección, que estás ahí, todo esto ahí, pero no estamos dejando de hacerlo. Simplemente Ujú. estamos haciendo algunos cambios. Y esto me surge algo, claro, viene tu equipo, piensan en cambiar esta iconografía, piensan en que, hey, estamos tomando ese legado y llevándolo a otro nivel también. Y Ujú. entonces ahí me surge, ¿hubo algún choque con la realidad corporativa cuando esto pasó? Cuando Sí. llegas y tu equipo comienza a decir, hey, tengo una nueva propuesta, pero hay una tradición aquí en el INS con todo lo que hemos hecho y nadie lo quiere tocar. Ujú. Bueno, a nivel, digamos, de la parte en la que estoy, de esta innovación, eh, meramente creo que eso fue algo muy importante. Hubo mucha apertura, tanto de la sugerencia que tiene innovación como la parte de la subdirección. Ujú. Ellos dieron la posibilidad de hacer todos los cambios que se quisieran. Entonces, eso fue muy importante. Pero definitivamente sí encontramos algún tipo de resistencia, ¿verdad? Las personas, en ese momento que se hizo el cambio, llevaba 4 o 5 años ya la innovación acá en el INS, y las personas sentían que innovación tal vez no, ¿cómo se podría decir? Tal vez no hacía lo que verdaderamente ellos querían, posiblemente por algo tan simple, algunas ideas que ponían las personas, nunca sabían qué pasaban, ¿verdad? Ujú. Entonces, claro, cuando se da este cambio, si hubieron como este tipo de comentarios, mira, pero ¿qué va a pasar si al último a mí nunca me han hecho atención? Pero a la vez también percibimos una apertura. La gente empezó a decir, mira, como, bueno, esto puede ser algo diferente que puede generar más bien confianza. Entonces fue como algo así, no fue algo muy fuerte en sí, que se recibieron comentarios, pero fue algo más, digo yo que fue como pasable, como que la gente sintió, pero lo dejó pasar y ahorita está muy fortalecido. Juanma, hablemos de esas barreras, porque es una de las cosas que más duelen en las organizaciones. Recuerdo, fuiste muy político, fuiste más político que yo cuando yo comencé, porque yo el ícono del área de innovación fue un caballo de Troya. Hijo de- Y dije, aquí voy con todo el camión para adentro, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esa analogía. Ahora, ¿cuáles son los grandes retos de liderar la innovación en una gran corporación? Y había leído algo que ustedes creo que habían mencionado en LinkedIn, que era, si no me equivoco, decía como que el problema no es la gente, es el Ujú, sistema, ¿verdad? Y yo sí creo que según el tipo de empresa, ¿verdad? Ya sea que la innovación esté muy implantada o no, definitivamente la cultura juega un gran papel en esta parte. Cuando, no me imagino lo del caballo de Troya, ¿verdad? Pero nosotros ¿verdad? Aunque teníamos que empezar a hacer cambios bastante fuertes, necesitamos tener a muchas personas como patrocinadores de este cambio, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a decir, eh, mira, si el problema no es la gente, y más bien puede ser el sistema, ¿verdad? Tenemos que ver cómo podemos impulsar toda la ujú, innovación desde diferentes maneras. Entonces empezamos a crear cultura, ¿verdad? Que fue ese primer paso. Y ese principio de la cultura sí nos costó bastante porque aquí vuelvo a referirme a esta parte, ¿verdad? Las personas no tenían claro qué habían pasado con sus ideas y más bien había un enfoque hacia que todo lo que yo decía me lo revisaba mi jefe o mi líder en ujú. concreto y tal vez él determinaba si eso iba a ser una idea o no.
Entonces ahí Ujú, se pierde, ¿verdad? Toda la confianza que pudiera haber, ¿verdad? Entonces yo claro. creería que en una parte de cultura, ¿verdad? Se responde con eso como cómo se permite que una persona innove y desde ahí genera la confianza hacia todo el proceso de innovación que se pueda llevar de Sí. manera transversal. Me fascina esto que acabas de decir de mi jefe lo tiene que revisar, cómo se puede perder ahí todo un proceso de confianza cuando al final di, pero se supone que lo estamos haciendo bien también. O sea, obviamente no significa que alguien puede venir diciendo, mira, hay algunos puntos que se pueden mejorar, te va a dar Sí, una claro. retroalimentación, pero también es parte de eso. Y te pregunto, porque me quedo pensando, cuando has estado en esta situación donde al final nos diste este ejemplo buenísimo, que no te van a estar preguntando por cada paso que haces para ver si te dicen check o no check, porque al final de cuentas, Ujú, al final no estoy innovando, estoy nada más pidiendo permiso y me están aprobando antes de hacerlo y a lo mejor me dicen esto. Entonces, ¿cuáles son tal vez para vos algunos comportamientos que has visto en la organización, has visto en Grupo INS como tal, que te dicen, vamos bien? O sea, esto es, si esto está pasando, si me están diciendo esto es porque vamos bien. Y también a veces me pregunto, ¿y cuáles son otros que Que yo no. podría decir de una forma muy dramática que es, hey, gente, vamos a sí, morir claro. en este camino? Sí, bueno, uno de los primeros comportamientos que empezamos a notar fue cuando, de hecho, ya cuando teníamos gestores de innovación, ¿verdad? Ya cuando el equipo Ujú, tenía gestores de innovación, fue, recuerdo la primera vez de un gestor que llegó y me dijo, Juanma, me escribió un jefe. Y entonces le digo yo, y, ¿verdad? El IE, pero ¿para qué, verdad? Porque puede ser para muchas cosas, ¿verdad? Y entonces me dice, es que nos está pidiendo que innovación ingrese. Wow, lo logramos. O sea, sí, logramos claro. que ya las jefaturas, niveles gerenciales o incluso tal vez los niveles también más operativos pudieran Ujú, estar pensando en que puedo, ¿verdad? Puedo comunicarme con innovación para lograr tal cosa o para hacer tal cosa o para incluso para preguntar algo tan, mira, tengo esto, ¿usted cree que esto puede ser una idea de innovación o puede ser tal? ujú, Entonces, claro está. La segunda parte tal vez que nos empezó fue cuando empezamos a hacer colaboraciones internas, ¿verdad? Ya no era solamente innovación, sino empezar a ver cosas con calidad, con ujú, experiencia cliente, ¿verdad? Para irnos ayudando y crear como esta parte de ecosistema. Bueno, sí, y tal vez cuáles no. Yo creo que esta es muy dura y creo que nos pasa mucho que es cuando las personas siguen confundiendo que tecnología es innovación. claro. Creo que eso es una parte muy, muy, muy dura porque precisamente, digamos, si alguien dice una idea relacionada a compra de software y no se compró, Ujú, es que es innovación, ¿verdad? O cosas como eso, ¿verdad? Eso es, ujú. creo que puede ser un choque fuerte, muy, muy relacionado creo que todo lo que sucede en innovación. Yo creo que eso, uno de los, ahora que está de moda la deuda técnica, ¿verdad? Con la IA, eh, yo creo que muchas empresas, parte de la deuda técnica que tienen es que es porque se asumió que comprar software y hardware es ser innovadores, ¿verdad? Y todo lo vivimos. El que diga que no lo ha vivido y que no lo ha pagado no es cierto. Pero tocaste un tema que a mí me parece crítico para las personas que están liderando innovación en las empresas, es cómo destruye valor a la innovación cuando solo generamos ideas y no las ejecutamos. Ujú. Y Percival lo mencionó, el desgaste emocional de una persona de decir, me invitan a sesiones de ideación, me invitan a proponer ideas, pero no terminan en nada las ideas o dependo de una jefatura que tal vez no tiene la visión del potencial de esa idea. ¿Cómo has logrado navegar la política de la ejecución de la idea? Porque es un tema muy político. A mí me gusta mucho la frase de Steve Blank, el padre del emprendimiento de Silicon Valley, que él dice, si crees que emprender es difícil, ahora espérate a tratar de innovar en una empresa donde el 99% de la cultura está en contra tuyo. Entonces, ¿cómo has hecho para navegar ese mar esa tormenta de contra la innovación? Sí, bueno, lo primero que encontramos
es que nos preguntamos algo tal vez que incluso se preguntó, por ejemplo, una empresa como Amazon. Em, Ujú, el problema a veces de los clientes es por dónde va mi paquete, ¿verdad? ujú, Creo que esa exacto. fue una de las cosas más fáciles digamos, de sacar de otras empresas que se podían traer para acá. Entonces nosotros habíamos identificado el problema, ¿verdad? Las personas no sabían qué había pasado con su idea y eso provocaba que de una u otra manera dejaran de confiar en innovación, incluso con ideas que podrían haber llevado hasta 3 o 4 años, porque encontramos ideas tal vez ese tiempo. Entonces empezamos a conversar con esas personas, con las personas que no se les habían contestado, empezamos a llamar una por una, no a pedir perdón, pero sí a decirles, mira, sabemos de esta idea, queremos ver Mm, si todavía está en su idea o si algo ha cambiado. Algunos nos dijeron, bueno, ya esto pasó, ya no sé cuánto, y otros continuamos. Pero también un alto porcentaje de esas llamadas, aunque recibiéramos esa parte negativa, que ya no, la idea ya no iba para nada, ¿verdad? Nos agradeció el que pudiéramos estarles contactando pese a que hubiera Wow. pasado algún tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos después de eso? Tenemos que, a partir de ahora, cualquier idea que tengamos, ingrese por donde ingrese, tiene que tener una trazabilidad. Y hoy las ideas son, todas tienen trazabilidad. Tengan el tiempo que tengan, ¿verdad? Pueden ser ideas que algunas se desarrollan, o puede ser que sea muy Ujú. rápido, incluso puede ser que no sea una idea, ¿verdad? Pero aunque no sea una idea y nosotros tengamos que decir que se traslade para otro departamento, porque es verdaderamente para ese departamento, la persona recibe como mensaje que su idea fue trasladada a tal departamento, ¿verdad? mm, Entonces, creo que ahí está digamos, el punto que generó como mayor apoyo acá, ¿verdad? Qué bueno. Wow, ya sé qué es lo que está pasando con mi sí, idea, claro. aunque no sirva. O tal vez la persona puede pensar, aunque no sirva, pero no es que Mm, no sirva, es que tal vez no era innovación, pero resulta que otro departamento sí lo acogió. Sí. ujú, Y es que, qué bueno lo que estás diciendo, porque a veces pensamos en que simplemente es, me escucharon o no me escucharon, o qué bien, yo aporté algo, pero creo que hay algo más grande detrás de esto. Y cuando vemos los seres humanos somos personas, somos humanos, somos personas emocionales, seres emocionales. Y tal vez me llamas a participar y me dices que puedo ser la persona más creativa del mundo, pensar en que, y yo soy parte de la organización, yo veo todos los problemas todos los días y me dieron la oportunidad de levantar la mano y decir, hey, se me ocurrió algo, me volé la cabeza, pero porque relacioné todos los problemas que hoy sé cómo podríamos hacer algo diferente. O sea, lo que quiero decirles, solo imagínense la emoción, eso, como me escuchan. Voy, me dicen, ¿quieres participar en algún proceso? Y yo, aparte sí, de mi sí, sí. rutina laboral, de mis tareas, voy, yo me meto y nadie me está ni siquiera pagando por esto, porque es puro, me están escuchando, todos necesitamos ser escuchados, y más cuando una organización nos vuelve a ver y decir, yo nunca me he puesto atención y hoy me están dando el foco de luz para que yo les cuente algo que se me ocurrió, que he venido soñando, porque voy a ser sincero, con esto que te digo es en muchas organizaciones hay muchas personas que están ahí en las sombras, pero están soñando todos los días en que esta idea que yo tengo sería increíble que la hiciera mi organización, que la adoptara. Y vos te vuelves entonces un foco reflector que le dice, hey tú, sí, puedes venir, te vamos a escuchar, queremos saber tu idea, le diste ese momento de fama, digámoslo así, pero, y no solo fama, se lo da, le das el reflector, pero después le dices, Dim, hiciste todo esto y nunca te volvimos a escribir nunca más. Mm, Mm, Entonces termina, más bien, creo que esa emoción se vuelve una frustración de, ven, siempre lo mismo, siempre, ujú. entendiendo esto, creo que, Juanma, es un mensajote buenísimo. Y yo digo, vos como líder de innovación, ¿qué les puedes decir a la audiencia que son otros hackers que están ahí, que están pensando en cómo hacerlo, que tal vez algunos están como vos, que tal vez otros están más atrás, pero al final son líderes, están tratando de decir, ¿qué hago para que esto funcione? ¿Qué hago para que me escuchen? Y yo digo, ¿cuáles son tal vez algunos de los comportamientos, Juan Manuel, que un líder de innovación tiene que promover para que esto pase y no quede Mm, solo en sentir el reflector, te dimos pelota, pero nunca supiste qué pasó con el proceso? sí, sí.
Bueno, basándonos en el hecho incluso sobre lo que ahorita dijimos, podríamos decir que entonces la gente no es que se resista al cambio, sino más bien la gente puede resistirse a perder algo, ¿verdad? Eso es aún como más, una parte más interesante. Entonces, Ujú, el líder de innovación creo que se tiene que convertir o tiene que tener un comportamiento como de modelar, ¿verdad? De moldear algunas partes, porque pese a que hay organizaciones, ya las vemos muy, puede ser muy verticales, otras muy horizontales, ¿verdad? ujú, Creo que todo tiene que irse haciendo de una manera muy, de ir conociendo, que más que todo es esa parte, ¿verdad? ujú, Ir conociendo a las personas, ir conociendo esa cultura, ir conociendo cómo me puedo ir moviendo, pero también permitirme, porque si estamos hablando de innovación, tenemos que permitirnos pivotear, ¿verdad? Hay momentos donde hay ujú, que pivotear, no todo tiene que seguir una línea donde ya usted planeó innovación y de un pronto a otro no puedo pivotear. Me parece que creo que es muy importante que como comportamiento proteger la experimentación responsable. Yo sé que es muy claro. bueno experimentar, pero también tenemos que ser responsables sobre eso. Em, un comportamiento fundamental, no solamente con el equipo, sino con cualquier parte que se haga en la organización, es reconocer como los aprendizajes para que no solamente se vayan a éxitos. A veces los éxitos se convierten en una piedra, ¿verdad? Porque mira, Mm, como tuve este éxito y resulta que después de eso ya no pasó nada, ¿verdad? Entonces, ujú, Sí. ok, está muy bien, pero reconozcamos ese aprendizaje y veamos a ver también cómo lo llevamos a un poco más. Y creería que también a veces hay que tomar decisiones, que es un comportamiento importante, hay que tomar decisiones em, que pueden ser invalidadas, ¿verdad? ujú, Y para eso, esas decisiones tienen que ir pues muy enfocadas hacia qué es lo que queremos lograr. ujú, Podríamos establecer por ahí alguna métrica, porque usted sabe que la parte, digamos, gerencial a veces puede solicitar eso, nos puede ayudar, pero hay que tomar a veces decisiones que no vayan a ser, que no van a ser vistas de buena manera por otras personas, pero ujú. que eso va a hacer que provoque empezar a hacer ese cambio, ¿verdad? ¿Verdad? Creía por ahí. Ah, bueno, vos ya has avanzado muchísimo, lo sabemos, ya estás ya inclusive ya teniendo visibilidad en juntas directivas y demás, que eso es un muy buen indicador de credibilidad. Pero hay una parte importantísimo que es no solo se aprende de los éxitos, se aprende más de los fracasos, ¿verdad? Ujú. Yo tengo mis montón de fracasos de innovación corporativa, Percy tiene sus fracasos también. ¿Cuál es ese fracaso que vos decís, esta no la hice, no la lo pegué, pero aprendí estas tres cosas? Sí, bueno, el fracaso que creo que del que aprendí montones precisamente fue, bueno, yo tuve una parte acá, ¿verdad? Yo inicié como gestor de innovación. Después tuve la oportunidad de estar 4 años y medio como líder de la universidad corporativa, donde me pidieron aplicar innovación y ahí hicimos algunos cambios. Y luego regreso acá a innovación ya como líder de innovación, digamos fue así. Pero el fracaso del que más aprendí precisamente fue cuando estuve de gestor de innovación. Em, Tal vez para no mencionarlo muy específico por razones, ¿verdad? Aquí confidenciales, ¿verdad? Pero teníamos un proyecto muy interesante em, y simplemente nos quisimos o pudimos haber saltado algunas etapas importantes para entender qué es lo que el usuario necesita. Y también no solamente quisimos llevarlo a una parte de prototipación y experimentación, sino que también quisimos implementarlo. Cuando quisimos implementarlo, no solamente nos pasó tantas barreras de esa implementación, sino que además nos empezamos a dar cuenta que nosotros no éramos el área que tenía que tener esa implementación y empezamos a pedir personas para implementarlo. Y al último nos convertimos por un tiempo en un área operativa y no en un área de innovación. Entonces, Mm,
Wow. ¿Qué aprendí? Bueno, aprendí a que no tratamos las cosas como proyectos, tratémoslas como iniciativas. Para proyectos, si es una empresa tan grande como esta, pues ya tenemos un área que es, ¿verdad? Profesional, si ya es un proyecto grande, ¿verdad? Y o si no, nos apalancamos con otro área. Lo segundo, bueno, que hay que también aprender a que en algún momento, ¿verdad? Usted también tiene oportunidad de detenerse. Y ahí no quisimos Mm, detenernos, ¿verdad? Porque si nos deteníamos, creíamos que íbamos a perder credibilidad con el proyecto de innovación que estábamos llevando. mm, Y lo tercero, que es lo que creo hemos mencionado mucho, conocer qué es lo que quiere el usuario. Nosotros no conocíamos qué era lo que quería el usuario, ¿verdad? Pero claro. eso que pasó, para mí fue, hoy lo entiendo como ese aprendizaje. En ese momento lo entendí como que podría haber sido el peor ejemplo ante el gerente, ¿verdad? En ese momento superior, ante el líder, incluso las personas del equipo, ¿verdad? El poder no implementar Ujú. algo, como que si eso fuera lo que me fuera a calificar en la parte de gestor de innovación. O sea, me estás diciendo, Juanma, qué interesante, bueno, entonces, muchísimo has aprendido también desde el punto de vista cuando estuviste como gestor de innovación, desde el punto de vista que podríamos decir, bajaste a ver cómo funcionaban las cosas, qué pasaba, Ujú. porque es muy fácil, y ahora que lo mencionas, y siempre hablamos de eso, es muy fácil ser líder, pero nunca entendí qué es lo que pasaba abajo. Ujú, Y y capturo esto que me pareció increíble, o sea, y no es que estés inventando el agua tibia, pero es que a veces pensamos que innovar termina siendo inventar algo extremadamente Ujú. raro, que nunca antes visto y no pasa. Y a veces creo que la innovación está en los pequeños detalles. Cuando vos me dices, y relaciono el comentario que hice anterior, que creo que es que me voló la cabeza cuando dijiste, entendí que una de las cosas era poder inspirarme en lo que Amazon hacía porque la clave está en que las personas vean que dónde está su proceso y creo que, y ahora que mencionas esto, la clave está en ver dónde cada una persona que quiere innovar también, qué le está doliendo, no aparte de dar ideas, no aparte de hacer un proyecto, ujú, sino es que tal vez necesito comunicación, necesito que me den línea, necesito tener un norte, necesito que me den un sistema estructurado de hábitos para ujú. entender que se puede arriesgar, sí, si se hace de forma inteligente. ¿Se puede experimentar? Sí, si jugamos en la sala de innovación de una forma que estamos probando llegar a un objetivo específico en ciertas acciones. ¿Se puede innovar? Sí, me comunican qué está pasando en la innovación. Si yo estoy retroalimentado, si me dicen hasta en qué pudo haber sido mejor. Entonces, veo que esto, y me parece genial lo que es, cómo lo has venido desarrollando, que es un sistema de hábitos que has venido implementando con una estructura, con un proceso, y digo yo, la parte más difícil, y enseñarles a las demás personas los hábitos, de que, y ser Eso es lo más constante, porque, difícil. repito Eso es lo todos los más días. difícil. Percy, tocaste un tema elemental y creo que Juan Manuel lo ha vivido. Yo tenía una jefa que decía siempre, usted no puede pedir lo que no sabe hacer. Ujú, Y usted no puede pedir innovación si usted no ha ido a las áreas operativas donde se va a ejecutar esa innovación, a vivir cuáles son las trabas, las dificultades y las barreras que se tienen. Y más importante, usted no puede innovar si no sabe qué es realmente lo que quiere el usuario, porque la mayoría de los fracasos de innovación es porque la innovación nace de suposiciones individuales. Ay, ujú, yo creo que deberíamos darle al cliente, yo creo que el cliente necesita una app y cuando nos damos cuenta la tasa de interacción de esa app o descargas es de menos del 1%. Entonces, creo que es una gran lección también de Juanma de hay que bajar a los fierros, como decía en mi corporativo, hay que bajar y saber cómo funcionan los fierros, para poder innovar. Ahora, Juanma, ¿hacia dónde va la industria de seguros? ¿Qué visualizan ustedes? sí, bueno, ¿Que van a vean. desaparecer? Porque si llegamos si No, 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 llegamos no. a la cura de todo con la inteligencia artificial, pues ¿para qué ocupas un Eh, seguro, va? Sí, hay muchas cosas. Hace 2 días o 3 días, nos compartió incluso una noticia que salió en LinkedIn, el líder de acá, sobre
que ya hay inteligencias artificiales que están llevando procesos de aseguramiento o de parte de visualización, ¿verdad? Entonces, es esa respuesta, ¿verdad? ¿Cómo visualizar esa parte de los seguros? Yo diría que acá tenemos que ver, tratar de ver algo realista, ¿verdad? Y tal vez posiblemente no exagerando, no exagerar mucho lo futurista. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Tenemos que tener un término intermedio, Balance. ajá, un balance. Ojo, lo estoy hablando en el sector de seguros, ¿verdad? Porque como lo mencionaba al principio, ¿verdad? El sector de seguros tiene algún tipo de resistencia, no es esta empresa, no, es todo el seguro, ¿verdad? Toda la parte. Toda la Se puede industria, leer mucho, sí. sí, toda la industria sobre eso. Entonces yo diría que se puede llevar sobre esas partes. Pero, ¿qué vamos a tener? Vea, usted lo dijo, tenemos la inteligencia artificial eh, y tenemos que verla como esa parte, es que iba a decir, bueno, es copiloto, pero no me estoy refiriendo a alguien en el mercado, Ujú. ¿verdad? Pero No, entonces no, verlo no. como, No, como ni, ese, ni lo mencione aquí porque Percy no es muy fan. sí, por aquello. Pero, y no como un reemplazo, ¿verdad? Porque todavía aquí seguimos o siguen existiendo. Por ejemplo, la parte actuarial tiene una forma muy importante de ver todas estas reglas que tenemos que incluir, que posiblemente hoy la IA todavía no puede tener toda la información porque precisamente va muchos enfocados hacia la empresa. Pero entonces, ¿cómo llevarlo a ese como ese asesor? Bien, hemos estado escuchando el término desde hace muchos años, la parte InsurTech. En Costa Rica tal vez no se ha desarrollado mucho. En Latinoamérica sí hay bastantes InsurTech. De hecho, hay Mm, un mapa que se lanza, ¿verdad? Por país y demás. Pero la InsurTech a lo último no tenemos que verla tampoco como una amenaza, ¿verdad? Más bien tenemos que verla como un complemento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos complementarnos para que precisamente esos modelos sean aún mayores, pero que siempre den a esto que hemos estado conversando, a que impacten esta experiencia positiva para el cliente? Creo que es una de las partes. Y por último, tal vez ahí que seamos ese diferencial, ¿verdad? Porque vamos a tener ya mucha analítica y esa analítica nos va a permitir anticipar, ¿verdad? Y cuando nosotros logramos anticipar, resulta que ya no nos convertimos en una empresa que solo reacciona, ¿verdad? Que reacciona ujú, ante cambios, ante cosas que puedan suceder. Entonces podríamos, imagínense lo que es mezclar estas tres cosas: inteligencia artificial, ujú. analítica con un modelo InsurTech como complemento. Entonces ya no estamos generando, ya ahora podemos diferenciarnos y seguir siendo como esa parte, poder ofrecer confianza más la experiencia, ¿verdad? Que ya existen en algunos modelos de seguros. Ahora, si pasa ese escenario que comentas, habría una deflación de los precios de las pólizas. Porque si pasamos a un modelo de industria predictiva, donde yo le digo a una manufactura, la probabilidad de que sufras un incendio es del 0,5% con la infraestructura que tienes ahora, la empresa lo que te va a decir es, "Ah, entonces bájame el precio de la póliza, Sí. ¿verdad? Sí, pero claro está que conforme los cambios puedan irse dando con estas tecnologías, también se tienen que ir llevando mucho hacia modelos de prevención y de culturización en seguros, que es ahí donde tal vez se va entendiendo un poco la parte de los seguros. Hoy un seguro se realiza tal vez por masa, ¿verdad? La mayoría de sus tarifas son definidas por la masa y son muy pocos seguros, incluso, ¿verdad? Que puedan ingresar, que ya son pago por uso o algo así que es parecido a la tendencia que hoy se está dando. Entonces, imagínese que el pago por uso podría ser una de las partes que a usted lo haga ver como una cuota más baja en su seguro, ¿verdad? Entonces, Ujú. eso podría generar. Pero es que eso no solamente consiste en cómo yo puedo pagar el seguro más barato, ¿sí? ¿Verdad? Sino todo lo que hay alrededor. El que usted pague algo más barato también podría ocasionar que cuando usted tenga un accidente, por ejemplo, de automóvil, de ahí ya no solamente, ya ahora no solamente tenga, o sea, prácticamente tal vez
puede hacer que a usted no le cubra mucho porque usted no está pagando lo que verdaderamente es. Entonces, las personas también deben de entender o van a poder ir entendiendo qué es lo que verdaderamente puede ser este seguro. Entonces, un bajonazo de precio debería verse por muchas maneras, ¿verdad? Si es verdaderamente porque estamos aplicando esto, pero tiene que ir acompañado de culturización y de prevención. Si no, posiblemente creo que lo estaríamos haciendo mal y solo bajaríamos el precio por bajarlo, lo cual tal vez para el cliente eso no sea bueno. Bueno, pero eso sería asumiendo ceteris paribus, ¿verdad? O sea, que el contexto de la industria, pero por ejemplo, en un escenario de autos autónomos, donde el auto evita el accidente, ¿verdad? Entonces ahí sí habría un cambio de variable. O sea, lo que quiero decir es, creo que vamos a entrar en un ciclo de la Redefinición. IA de redefinición, de visualización, porque por ejemplo, estamos empezando en el tema de la autonomía, pero por ejemplo, ya hay autos, no voy a decir las marcas porque no nos pagan, pero ya hay autos que tienen frenado automático, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando esa tecnología evolucione aún y que evolucione en 5 años, el contexto del accidente va a cambiar dramáticamente, ¿verdad? Sí, Y eso va a cambiar. Lo digo porque hoy la mayoría de la gente que vende IA dice, no, es que la IA va a transformar todo. Sí, pero analizan la IA desde un ceteris paribus. Nada, el contexto no va a cambiar. ¿Me explico? Entonces la gente dice, no, es que la IA solo es para automatización. Sí, porque estás asumiendo que el contexto es lineal, que no, que los hábitos de las personas no van a cambiar, que las emociones de las personas no van a cambiar, que la percepción de la realidad de las personas no van a cambiar. Ahorita que está entrando una moda esta semana, ¿verdad? Entonces, es parte de esa gran discusión que creo que se tiene que tener ahí, pero bueno, entendiendo este futuro, ¿cuáles son las 3 recomendaciones que le darías a una persona que quiere levantar la mano y no se atreve de comerse esta bronca de innovar en una organización? Porque es comerse una bronca de verdad. sí. Em, Creo que lo principal, y yo creo que eso también va sobre el líder de innovación cualquiera, ya sea, ¿verdad? Desde sus inicios hasta el final, es aprender constantemente. Eh, el aprendizaje en la parte de innovación es totalmente importante porque creo que también va muy relacionado a la innovación. La innovación, cuando hablamos de innovación y usted piensa en innovación, hoy podríamos decir, ¿verdad? Pensando en una hipótesis, podríamos decir que Ujú, innovación hoy no va a acabar. O sea, la innovación va a seguir, porque ujú, ya se ha visto que esto es constante, que siempre se ha... Entonces, si la innovación va a seguir evolucionando y haciendo más cosas, el líder de innovación no puede quedarse solamente con lo que tiene en ese momento. Entonces, creo que este es un aprender constante, con criterio, por supuesto, y no solamente aprender hacia la parte de voy, aprendo un curso de más, sino también aprendo de lo que ustedes ahora hablaron, de los errores, de las gestiones, de ujú, muchas cosas que se van dando. Después, creo que también es muy importante, em, digamos, para el entorno, entender también el negocio, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el Sí. negocio en el que estamos? Que esto no solamente es tecnología. Creo que es muy importante entender el negocio. Es cierto que, digamos, de mi parte, yo estoy en la parte de seguros y he venido, ¿verdad?, entendiendo cómo funciona la parte de seguros. También creo que no solamente debo quedarme con esa parte, sino que tengo que Ujú. entender, ¿verdad?, cómo funciona el negocio, no sé, en la parte de banca, el negocio en la claro. parte agricultura, cosas como eso. Eso le va a dar a uno creo que es un valor muy importante Ujú, porque ya no solamente está pensando en el suyo, sino también cómo puede conectar con otros. Y por último, me parece que esto no se puede perder y creo que es una regla y muy, muy importante que es la colaboración. La mm, colaboración activa, que no solamente tiene que ir dentro de la organización, sino también fuera de la organización. Y cuando se habla de colaboración, no solamente se habla de cómo puedo colaborar yo con los demás, ¿verdad? Sino también puedo conectar, ¿verdad? Que creo que ustedes
ven mucho en su día a día eso, yo ya lo veo mucho en el día a día, es cómo yo he conectado con tantas personas donde a veces con un simple mensaje o con una simple llamada hemos resuelto algo Mm, que tal vez llevábamos tanto tiempo, ¿verdad? Me parece que esos son tres cosas, si se puede decir la triada, la triada que yo veo, ¿verdad? En esta parte de innovación. Percy. Me encanta, ¿no? Yo me quedo pensando ahora que dices esto, Juan Manuel, qué buen punto y a cierre me quedé pensando que está muy claro, en seguros, ahora lo mencionaste, qué buena perspectiva, la IA no viene a destruir nada, o sea, más bien creo Mm, que la visión es cómo nos va a sumar en ese servicio, en ese cliente que de alguna forma va a recibir más valor o de alguna forma la IA al final viene a protegernos, a ayudarnos a decidir mejor, a servir mejor a ese cliente, porque el negocio de los seguros no es pólizas, es confianza. Y la confianza se gana, mm, como lo dijiste vos durante todo el proceso, siendo precisos, comunicando, con velocidad de lo que estamos proponiendo para que el cliente al final lo vea. Y algo muy importante que no lo podemos olvidar, se gana con humanidad también, que es parte, ¿verdad? ujú. Que las personas se importan en el proceso, tanto los que estamos dentro de la organización como los clientes que reciben esos servicios. Y como dicen, no es ir hacia la burocracia. Y ahí es donde me quedo pensando mucho que tal vez me quedé con esta idea que obviamente la IA nunca va a reemplazar al experto de siniestros. O sea, lo que hace es que le va a quitar ese ruido y ese juicio de un montón de cosas que piensa, porque le está dando más datos. Nunca va a reemplazar, como dicen, al actuario, ¿verdad? Más bien amplifica la capacidad de moderar más Va la escenarios para evolución. darse cuenta de que, mira, y si pasa esto, y si le quito esto, qué bueno, me está dando un montón de datos que no tenía. Y también no reemplaza el servicio al cliente, ¿verdad? Lo que está bajando es también la fricción que hay entre el cliente y los que están operando y más bien le está dando más claridad porque te estoy diciendo todo lo que antes no podíamos ver y a veces cuando uno es cliente llama a algún lado y habla a algún lado y hay como un vacío de información que es lo que lo hace dudar del servicio, de no sé si esta persona no me lo comunicó bien, no sé, pero tal vez no tenían ni información, pero y a lo mejor Ujú. sí es parte de. Entonces me quedo pensando que si al final usas bien la IA en una industria como los seguros, al final hace que todo se vuelva mucho más valioso de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está al final reduciendo el riesgo antes de que el riesgo explote, que es lo que al final un seguro te va a tratar de dar. Y una verdad que es incómoda es que la IA no premia al que está explorando. O sea, de que si la prueba o no la prueba, no, premia al que la ejecutó y que diga, mira, la usamos para hacer esto, funcionó, aunque fuera en pequeño, pero tenemos un resultado, vamos más adelante. Así que me gusta que dejemos, como dicen, una regla clara, ¿verdad? Que sea la regla de el asegurador entiende perfecto que una innovación sin rendición de cuentas es un riesgo sin prima al final, porque es como de asegurarlo. Y lo importante es que todos los que están, o sea, escuchándonos, o sea, que se hagan algunas preguntas también, que digan, o sea, ¿quiénes tienen un dueño en el proceso de innovación? ¿Hay alguna métrica que importe, que quieran de verdad cambiar? ¿Qué podemos hacer para tener aunque sea un pilotito en 30 días? O sea, algo que ejecute. Porque vos lo dijiste claro, hace un proceso, un cambio de hábitos, es probar, Ujú. hagamos, a veces no pedir permiso, pero porque te dieron la confianza para hacerlo, pero tengo todo eso y al final digo, no, voy a programar el próximo proyecto para entre 8 meses. La confianza también se pierde cuando no hay una rendición de cuentas, cuando no estamos diciendo qué está pasando. Entonces, yo pienso que el futuro de los seguros no es cubrir las pérdidas, es más bien cómo anticiparlas. Y ahí es donde yo creo que Ujú. está el valor. Y la IA no los va a reemplazar menos a los seguros, va a ser hasta más confiable porque me va a dar información que antes no tenía basado en mis decisiones de vida, que es ahí donde se ve la parte intangible, pero la IA nos puede ayudar a hacerlo un poquito más tangible. Así es, totalmente. Yo cierro con este mensaje. Tres elementos claves de Juama. Uno es perseverancia. Romper el molde es un tema de consistencia y perseverancia. Si te rendís al primer no, no vas a lograr nada. Y por cada 10 solicitudes
vas a obtener 8 no y 2 sí. Yo tenía una jefa que me decía, vaya por el sí porque ya tiene el no. Así Sí, que eso es fundamental, el pensamiento holístico. El que no conoce el negocio no puede innovar, pero también tiene que entender el contexto que rodea el negocio. Y el otro elemento es, como dijo Percival, colaboración con accountability, con responsabilidad, ¿verdad? Si yo le pido a alguien que participe en el proceso de innovación, tengo que darle lo que está pidiendo. Puede ser reconocimiento o que se ejecute esa idea. Así que grandes lecciones, Juanma. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, Aldo, Percival, un gusto y más bien a ustedes las gracias porque definitivamente aquí yo creo que lo más importante ahí como un cierre sería pasar de reaccionar no solamente a tendencias, sino ahora a diseñar el futuro que deseamos. Así Entonces, es. muchas gracias. Un fuerte abrazo, amigos. Compartan el podcast. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Vemos.